Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hola, soy Joan Rodríguez Bebe, qué bueno que escuchas Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque la separación de iglesia y Estado no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Bueno, si te gusta nuestro programa, búscanos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y también en las aplicaciones para escuchar podcasts. Pero lo más importante, si no te quieres perder ninguno de nuestros episodios, en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero para que todos nuestros episodios te aparezcan en tu página personal. Bueno, hoy me encuentro en la mezquita de la comunidad musulmana Ahmadía de Puerto Rico con el imán Ahmad Salman. Gracias por estar conmigo. Gracias por tenerme. Qué bueno. Y es que en Puerto Rico, si bien la mayoría de las personas se identifican con la religión cristiana, la realidad es que coexisten diversas creencias y prácticas religiosas en nuestro país. Por eso hoy vamos a hablar un poco sobre el Islam, que es una de las grandes religiones del mundo. Bueno, Ahmad, gracias por esta oportunidad de conocer un poco más sobre el Islam, porque yo también estoy aprendiendo sobre esta religión. Gracias. Y quería preguntarle, actualmente, ¿hay estadísticas sobre la población musulmana en Puerto Rico? ¿Cuántos son? Hay casi 3.000 hasta 5.000 musulmanes que viven en Puerto Rico. En Puerto Rico. Sí. ¿Y más o menos de dónde provienen? ¿Hay algún tipo de demografía? Proviene de la mayoría de edad es de los palestinos, pero hay otros musulmanes que vienen de Morocco, Jordania, Lebanese y otros países del Medio Oriente. Del Medio Oriente. Sí. Oye, Ahmad, para muchas personas ser árabe es lo mismo que ser musulmán. Y utilizan a veces los términos de forma como si fueran sinónimos. Sí. Pero no es así. Y claro, ciertamente el Islam tiene su origen en el mundo árabe, así que hay una relación histórica entre estos conceptos, pero no son lo mismo. Así que me gustaría que nos explicaras cuál es la diferencia entre el término árabe y el término musulmán. Qué bueno. Es verdad, de hecho, que hay un concepto erróneo en países latinoamericanos, que muchas veces se usan esta palabra árabe. La cosa es que un árabe es una persona que nació en países Medio Oriente. Puede ser de Saudita Arabia o palestino, Jordania, lebanese. La mayoría de esa persona que se llama árabe son árabes porque nacieron afuera de oeste en Medio Oriente. Y la diferencia es que un árabe puede ser musulmán y puede ser cristiano. Exacto. Porque hay muchas comunidades cristianos ahí también, en Egipto, en Palestina y muchos otros países de Medio Oriente. Pero en caso de un musulmán es una persona que se sometió a la voluntad de Dios y recitó su declaración de fe para convertirse al Islam. Y un musulmán es que sigue todas las reglas islámicas, entonces se llama musulmán. Eso es la diferencia que tenemos entre árabe y musulmán. O sea que el término árabe es un término muy generalizada, étnico-lingüístico, mientras que el término musulmán es un término religioso. Claro. Claro, o sea, eso quiere decir que, como usted bien señala, puede haber un árabe de Egipto que sea cristiano, igual que puede haber un blanco de ojos azules de Arkansas que sea musulmán. Sí. Exactamente. Bueno, Ahmad, ¿cuándo y cómo surge el Islam? Islam surgió con la venida de Santo Profeta, la paz y bendiciones de Dios sea con él. Siempre lo recito, sallallahu alayhi wa sallam, significa la paz y bendiciones de Dios sea con él. Islam empezó
con la venida del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, en siglo 530 AD. Casi 600, 500 años después de Jesús, pasea con él. Y la primera revelación empezó, el profeta Muhammad recibió por Dios directamente cuando tenía 40 años. Y así es el momento exacto empezó Islam, con la primera revelación de Dios. A través del profeta. Del profeta Muhammad. Muhammad. Sí. Y una vez él empieza a recibir estas revelaciones, ¿por cuánto tiempo la estuvo recibiendo? Recibió las revelaciones por 23 años de su vida. Y entre 23 años de su vida recibió todas las revelaciones y que ya tenemos en el Sagrado Corán. Entonces, todo el Sagrado Corán no fue revelado en un día, en un mes. Tomé 23 años. Porque todas esas revelaciones al profeta Muhammad se consignaron en el Corán. En el Corán. Sí. Pues aprovechemos y hablemos un poco sobre el Corán, que es el libro sagrado, ¿no?, del Islam, como sería la Biblia para los cristianos. Hábleme un poco sobre el Corán, en qué consiste. Ya hemos hablado de las revelaciones, pero cómo se organiza, cómo se estructura. El Sagrado Corán fue revelado por Dios directamente al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, y el Sagrado Corán conformó y tiene 114 capítulos, 6.348 versículos en todo el Sagrado Corán. Antes de su fallecimiento, profeta Muhammad se organizó todo el Sagrado Corán en orden, a donde viene el primer versículo o segundo o tercer y capítulos todos. ¿Está organizado según fueron revelados? No, después, porque todo el Sagrado Corán fue revelado con el tiempo, con la importancia del tiempo. Y si los musulmanes necesitaban una dirección sobre un tema, profeta Muhammad recibió esta revelación y ya formularon en la fe. Pero antes de morirse, antes de su fallecimiento, profeta Muhammad organizó todas las revelaciones como partes. O sea, él mismo lo estructuró en partes. Sí. Okay. Claro. O sea, él lo organiza. Exacto. Okay. Y también la cosa es que la diferencia que tenemos es que el Sagrado Corán fue revelado palabra por palabra, que ya tenemos el copia de Sagrado Corán. Siempre va a tener un texto árabe y la traducción. ¿Es cierto que a los musulmanes no les gusta traducir el Corán a otras lenguas? Porque antes esa fue el pensamiento de los musulmanes, pero la cosa es que según Islam creemos que las enseñanzas islámicas es para todo el mundo. Entonces las personas que no entienden árabe tienen que leer Sagrado Corán en su lengua. Entonces es bien importante que después de unos debates, discutimientos y hace un tiempo se cambió esa mentalidad y ya tenemos traducciones. ¿Y por qué era que pensaban así? ¿Porque entendían que perdía algún tipo de protección sagrada al traducirlo del árabe a otra lengua? Eso es también la idea, y otra parte es que se abre la puerta para interpretación, porque el lenguaje árabe es bien profundo. Una palabra así que tenemos en español tiene muchas significaciones. Así lo mismo es en el lenguaje árabe también,
que una palabra puede tener como casi 25 significaciones. Sí. Entonces se abre la puerta Sí. de la Así que diferencia. quieren evitar que se Exacto. cambie el significado Exacto. del mensaje. Por esta razón, siempre cuando traducimos el Sagrado Corán, siempre tenemos el texto en árabe original al lado de la traducción. Porque es el texto original lo mismo que fue revelado por acento, por alfabetos, todo lo mismo que fue revelado hace 1400 años Muy antes. bien. Y ustedes rigen su vida por lo que está, ¿verdad?, revelado en el Corán, pero además de este libro sagrado, ustedes también rigen su vida por una ley musulmana que se llama Sharia. Sí. Me gustaría que nos hables un poco sobre en qué consiste esta ley y cómo se complementa con el Corán. Ok. La cosa es que Sharia significa ley, pero literalmente significa camino hacia el agua. Significa otra vez que camino hacia la vida. Entonces es un código para vivirse una vida en paz, tranquilidad, con el pensamiento que tenemos que guardar y tenemos que añadir todas las personas que tenemos en la sociedad. Sharia es como decir que un musulmán, cómo comemos, cómo sentamos, cómo sonrimos, cómo tenemos que hablar con la otra persona. Hay dos partes. La fuente de Sharia es Sagrado Corán y en el Sagrado Corán hay dos derechos. Hay derechos de Dios y hay derechos de la humanidad. Derechos de Dios se cubre las oraciones que hacemos diario, 5 veces diario. Y los derechos de la humanidad es que tenemos que servir la humanidad. ¿Cómo podemos incluir nosotros mismos en la sociedad para ser un parte bueno de la sociedad? ¿Cómo podemos compartir con la sociedad? Entonces, aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, muchas veces puede escuchar que los musulmanes necesitan Sharia, tienen que incluir Sharia en la ley. Nuestro secto, según nuestra interpretación, creemos que no es así. No necesitamos que incluir Sharia porque hay libertad de fe, incluido en la ley de los Estados Unidos, en la ley de Puerto Rico. Entonces no necesitamos, porque según esa libertad podemos hacer oraciones, podemos seguir nuestra fe, entonces hay no problemas. Y muchas veces que pasa es que las redes sociales y los otros personas se incluyen que, oh, mira, Sharia es bien feo, hay muchos códigos penales que se dice que corta cabezas, corta manos y todo. Tiene que ver que en todos, para mantener una sociedad pacífica, tiene que tener esos códigos penales también. Pero solamente es 2% hasta 5% de toda la Sharia. Sí. 95% de Sharia es cómo vivir nuestra vida en este mundo, cómo vamos a tener una conexión con Dios, cómo podemos hacer buena conexión con los seres humanos. O sea que la ley Sharia vendría siendo, digamos así, como un complemento del Corán, claro, inspirado en el Corán, ¿no? Y a lo mejor, si lo estoy entendiendo, viene a cubrir las áreas que no están especificadas en el Corán para entonces dar como, digamos, una normativa de cómo un musulmán debe vivir su vida en todos los aspectos. Exacto. Muy Exacto. bien. Así lo vemos también que tenemos el Sagrado Corán y tenemos la práctica de Santo Profeta. Toda su vida fue recordada, grabada por sus discípulos. ¿Y cómo surge la ley Sharia? ¿Quién la escribe? ¿Cómo se desarrolla? ¿Los teólogos
musulmanes? ¿Quién se encarga, ¿verdad?, de esa elaboración? Sharia se viene, la fuente, como le expliqué, salga desde Sagrado Corán. Entonces, también es otra vez la interpretación del Sagrado Corán. Amplificada. Claro. Y sacamos la ley del Sagrado Corán y así lo interpretamos. Ok. Sí. Y usted comentaba, ¿verdad?, el asunto de que en Puerto Rico pues hay libertad de culto y que por lo tanto pues la ley sharia no tiene que ser, ustedes no impulsan, por lo menos esta comunidad musulmana no cree que tiene que ser la ley del Estado, pero ciertamente hay estados donde se combina la ley religiosa con la ley del Estado propiamente, es decir, la política y la religión son una. Entonces, eso es una pregunta importante que se hacen muchas personas. Todos los musulmanes creen en el Estado teocrático, es decir, ¿verdad?, donde se une ambas cosas, donde se combina la religión y la política en un solo elemento, una sola forma de ver el orden de un país, o no necesariamente todos los musulmanes creen en el Estado teocrático y en esa unión totalmente ligada entre una cosa y la otra. Ajá. La cosa es que otra vez es aquí hay la diferencia de interpretaciones y diferenciación de la creencia. Según los musulmanes ahmadís, creemos que la mezquita y la estad es aparte. Entonces, el gobierno tiene que mantener su país y la mezquita tiene que mantener los valores, la moralidad de la gente. Entonces son aparte. Separación de iglesia y Estado. Claro, abiertamente. Pero según los otros musulmanes, creen que no está lo mismo. Es que muchas veces cuando vemos la vida del santo profeta, él fue una profeta y también un gobernador de su país. Pero siempre, cuando fueron unos, ¿cómo se dicen en español? Es como casos que vienen de un judío o un cristiano o un musulmán, siempre lo hizo su juicio según sus enseñanzas. No con las enseñanzas islámicas. Y se apartó todos los asuntos de gobierno y de religión. Se separan. Exacto. Muy bien, y me llama la atención que ha mencionado los otros musulmanes. Entonces, ciertamente, como sucede con el cristianismo, ¿verdad? Hay diferentes iglesias, la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia ortodoxa, y dentro del Islam ocurre lo mismo. Sí. Así que también hay unas divisiones, hay diferentes denominaciones, y me gustaría que nos hables sobre las principales denominaciones y cuál es, digamos, la diferencia fundamental entre una y la otra. Ok. Hay dos denominaciones que tenemos en mayoría. Hay sunitas y hay chiitas. Sunitas son los musulmanes que creen en el Sagrado Corán, que creen en la práctica de la vida del santo profeta Muhammad y siguen todas las reglas del Sagrado Corán islámicas. Y los chiitas también son musulmanes, creen en el mismo Sagrado Corán, creen en la práctica del Santo Profeta, pero la diferencia viene cuando se creen que su primo Ali, primo del profeta Muhammad, fue el primer califa de los musulmanes después de su fallecimiento. ¿Y Jalifa es una posición política? Sucesor, no. Religiosa. Aquí también hay diferencia, que según nosotros creemos que Jalifa es como sucesor o Jalifato, es como un título espiritual, es como una papa. Como un papa. Como un pope de los cristianos. Creemos que esa figura pertenece con la religión. Pero luego, o según musulmanes en la mayoría, creen que ese título o esa oficina es
de Estado. Esos son los chiitas que creen así. Chiitas creen en los imames, pero los sunnis también creen que el califato, el título califa o esa oficina pertenece al Estado. Okay. Pero según nosotros creemos que no. Según nosotros se refiere a los Ahmadís. A los Ahmadís, okay. Ahmadí musulmanes. Que también son sunnis. Claro, sunitas. claro. Hay muchos sectos adentro del Islam, pero en la mayoría hay grupos mayorías, en la mayoría son sunni y shia. Y dentro de cada una de estas dos grandes vertientes hay diferentes sectas. Exacto, Okay. exacto. En totalmente hay 73 sectas adentro del Islam. Oh, wow. En sunnis hay wahhabis, hay salafis, hay barelvis, hay Ahle Quran, Ahle Hadith, hay muchos sectos en todos los. Y si tiene que resumir el credo de los musulmanes, ¿cómo se resumiría esa profesión de fe de ustedes? El credo es que un musulmán, para ser un musulmán, uno tiene que tener o repetir esta declaración de fe. Se llama kalima. En árabe es la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Significa que hay nadie de ser adorado excepto Allah, y el profeta Muhammad es su mensajero y su servidor. Así, para ser un musulmán, tiene que creer en eso. Y luego hay, en parte de credo de Islam o parte de ser musulmán, tiene que tener fe en 5 pilares de fe, que tenemos kalima y salat, es la oración que 5 veces ofrecemos diariamente. Luego tenemos zakat, es un impuesto sobre la riqueza. Luego tenemos som, es el ayuno que hacemos durante el mes de Ramadán. Y luego al final tenemos hajj, es un peregrinaje que un musulmán puede o debe hacer una vez en su vida, si hay requisitos se cumplen. Una peregrinación a la Meca. A la Meca, sí. Y luego tenemos 6 artículos de fe, es como creer en Allah o Dios, sus ángeles, sus libros sagrados, sus profetas, en creer en el día del juicio y creer en el decreto de Allah. Eso todos son parte del credo de un musulmán islam. ¿Y ustedes utilizan la palabra Alá o Dios de forma indistinta? O mismo. ¿La pueden utilizar cualquiera de las dos? Exacto. La cosa es que Allah, según nosotros, los musulmanes, creemos que Allah, Elohim, Jehová, es el mismo Dios. El nombre propio de Allah que escogió en lengua árabe, Allah, significa solamente que solamente hay un Dios. Entonces, Jehová, Elohim, significa también que Dios, un Dios. Entonces, Allah es el nombre de Dios en árabe y Dios, llamamos Dios como Dios en español. Ok, muy bien. Y ya he mencionado varias veces el asunto de la oración. Yo sé que la oración es una práctica muy importante del Islam. Ya usted ha hablado de que 5 veces al día hace unas recitaciones, ¿verdad? Unas oraciones. Exacto. Y algunas de las personas que hemos viajado y hemos pasado por algún aeropuerto internacional, en algunas ocasiones hemos visto a algún musulmán en el piso, ¿no? En una alfombra, haciendo unas oraciones, haciendo unas inclinaciones con su cuerpo, dirigidos a la Meca. Exacto. Y me gustaría que explicara, ¿verdad?, por qué ustedes oran de esta forma públicamente, aunque estén en un aeropuerto. ¿Por qué? La cosa es que las oraciones son parte fundamental de los 5 pilares de fe. Entonces, es como un musulmán, cuando es el horario de oración,
tiene que ofrecer oración al tiempo, porque el Sagrado Corán dice que cuando hay tiempo de oración, tenemos que hacer oraciones. Detenerlo todo. Sí. No Claro. importa dónde estén. Ni importa, pero a veces la cosa es que otra vez depende de la interpretación. La cosa es que algunos musulmanes ofrecen oraciones en cualquier lugar y otros musulmanes dicen que hay un tiempo que adentro de ese tiempo podemos ofrecer. Escoger la hora, pueden acomodar la hora. Exacto. No tiene que ser a una hora Sí. tan rígida. Exacto. O tiene que buscar un lugar que está tranquilo, porque oración es algo que conecta a Dios directamente. Entonces, cada musulmanes despertamos en la mañana a las 5 en la mañana y ofrecemos primer oración. Cada oración se toma como 15 minutos o 20 minutos nada más. ¿Y todas son dirigidas a la Meca? Exacto. ¿Por qué? Es para significar la unicidad de Dios y unicidad de todos los musulmanes y hermandad. Eso se significa que todos somos unidos siempre abajo de un Dios. Muy bien. Dirigido hacia siempre cuando buscamos un lugar o vamos a un lugar, siempre lo busco sobre Google Maps o para ver exacto a dónde es la Qibla donde, y dirigimos y ofrecemos nuestras oraciones. Oye, Amad, la realidad es que después de los eventos de septiembre 11, Sí. del 11 de septiembre, muchas personas tal vez cambiaron su percepción sobre los musulmanes o incluso construyeron una percepción a partir de ese momento. Sí. Y yo pienso que se recrudeció los estereotipos que se tienen o algunos tienen sobre el Islam y sobre los musulmanes. Y no hay duda que uno de esos estereotipos tiene que ver con la violencia. Exacto. Muchas personas cuando ven a un musulmán rápido piensan en me va a hacer daño, sí, o verdad, o va a explotar una bomba en cualquier momento. Exacto. Entonces, muy lamentablemente, verdad, pues esos eventos condujeron a esa percepción y hay quienes piensan que los musulmanes creen en la violencia como método para propagar la fe en el Islam y también piensan que los musulmanes creen en la violencia en la relación entre el hombre y la mujer y que la mujer está subyugada al hombre y que el hombre tiene por autoridad divina derecho incluso a pegarle. Y de hecho es bien interesante porque este verano un imán creo que es de Egipto, sí, comentó, por lo menos lo citaron y se regó internacionalmente en las redes, diciendo que los esposos podían pegarle a sus mujeres siempre y cuando no le rompieran un hueso. Y eso pues claro causó conmoción, ¿no? en el público. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema de la violencia y esa percepción que algunas personas tienen sobre este tema? Okay. La cosa es que tenemos que ver que cada religión que vinieron por Dios siempre predicaban un mensaje de paz. En caso de Islam también, Islam es una palabra que sale de la raíz árabe salima. Literalmente significa paz. Salima, sí. Y literalmente significa paz. Entonces, ¿cómo puede ser que una religión se empieza con paz puede difundir el mensaje de violencia? En el Sagrado Corán directamente Dios dice en capítulo 5 versículo 33, Dios dice que salvo que fuera por asesinar a otra persona o por sembrar la discordia en el país, sería como si hubiese matado a toda la humanidad. Si una persona mata a otra persona para sembrar la discordia en el país, es como si hubiese matado toda la humanidad. Luego Dios dice que más quien diera la vida a uno sería como si hubiese dado la vida a toda la humanidad. Según este versículo,
bien claramente, Islam rechaza cada forma de violencia, cada forma de terrorismo que está conectado con el Islam. No hay. Solamente hay unos grupos pequeños, radicales que sacan las cosas afuera del contexto del Sagrado Corán y usan por sus propios beneficios políticos. Sí. Y también muchas veces la gente tiene esa mentalidad o ese entendimiento que según la historia y ahora mismo los musulmanes quieren difundir Islam con la espada. No es la verdad. Es afuera, es lejos de verdad, porque siempre los musulmanes salieron de sus casas en defender la libertad de fe. No solamente para los musulmanes, pero también por judíos, por cristianos y por otras religiones también. Siempre cuando lees que la historia islámica está llena de sangre, no. Siempre cuando analiza las guerras islámicas en tiempo de santo profeta sallallahu alaihi wasallam y luego en las vidas de 4 khulafá o califatos o 4 sucesores. Siempre el ejército de los musulmanes fueron en menos de los enemigos. Entonces, ¿cómo puede ser que los musulmanes quieren difundir Islam con la espada? Claramente en el Sagrado Corán, en capítulo 2, versículo 257, Corán dice: no ha de existir coacción en la religión. Entonces, claramente Islam enseña que hay libertad de fe. Cada persona tiene su derecho para seguir sus creencias, su fe y cualquier sea. Es bueno que lo aclare, porque ciertamente a esos grupos radicales han mancillado, por decirlo así, ¿verdad? Pues el esfuerzo tal vez de la mayoría. Exacto. De ciertamente vivir una vida de fe en armonía con las demás creencias y prácticas religiosas. Y 1.6 billones musulmanes, si querían en violencia, ahora... no habría mundo, no existiríamos. No. Exacto. Y vemos en Malaysia, vemos en China, hay muchos musulmanes. ¿Cómo se fueron ahí y aceptaron Islam? No escuchamos ninguna guerra en China o guerra islámica en Malaysia o Indonesia. Siempre fue dentro de según la predicación y las enseñanzas. Y en el contexto de la relación entre el hombre y la mujer, el tema de la violencia, exacto. ¿Cómo lo explica? La cosa es que otra vez, es como cristianismo también, que tenemos muchos grupos en cristianismo. La Biblia es la misma, pero la interpretación es diferente. Entonces, en Sagrado Corán también, el versículo que está mencionado sobre la mujer, la palabra abajo de discusión es zaraba. Zaraba tiene como 25 significaciones. A veces significa apegar, a veces significa alejarse. Porque una mujer, la cosa es que si hay un imam en Egipto que dio su juicio que uno puede pegar a mujer y no romper el hueso, profeta Muhammad dijo, según sus dichos, que la mujer, sus dichos son a veces están metafóricos para todos nosotros. Dijo que la mujer fue creado por el hueso de costillo de Adán, no literalmente. Para nosotros, según los Ahmadís, creemos que es un dicho metafórico. Significa que la mujer está dura y quiere hacer cosas
por su manera. Ujú. Y como hombre tenemos que respetarla. Porque Santo Profeta dijo que si veas algunas malas cosas, hay buenas cosas o cualidades también en la mujer. Entonces tenemos que bregar con sus cualidades. Así creemos, según la vida de Santo Profeta, nunca pegó a sus esposas. Nunca. Entonces, ¿cómo puede ser que Santo Profeta nunca pegó su esposa y vamos a hacer o podemos hacer eso? Claro. Según un dicho de Santo Profeta, dijo, el hombre más perfecto en su fe entre los creyentes es aquel cuyo comportamiento es más excelente y el mejor de ustedes son los que son los mejores con sus esposas. Y cuando tenemos ese dicho de Santo Profeta en nuestra cabeza, no podemos interpretar un versículo del Sagrado Corán en una manera violenta. Claro. Entonces, aclarado. Exacto. Muy bien. En Islam, la problema es que muchas personas, hay hombres violentos. Sí. Puede ser americano, puede ser... Y así sucede en todas partes. Religiosos o ateos. Eso es otro problema que hay que tener en la sociedad sobre la violencia. Y la pena es que cuando un hombre musulmán hace eso por falta de su fe o desde su ignorancia, todo apunta en que Islam se permite. Sí. Claro. Pero no ese es el caso. Amar, tengo una curiosidad y tengo que preguntar. En varias ocasiones, después que ha mencionado Allah, ha dicho algo en árabe. ¿Profeta Muhammad? Sí, Sallallahu alayhi wa sallam. ¿Qué significa lo que está diciendo? Eso significa que las bendiciones, la paz y bendiciones de Dios sea con él. Y así, no solamente usamos para el Santo Profeta Muhammad, usamos por todos los profetas, por Abraham, alayhi salam, paz sea con él. Moisés, alayhi salam, paz sea con él. Jesús, alayhi salam, paz sea con él. Interesante que menciona a Jesús, sí, porque muchas personas pensarían que el Islam y el cristianismo no tienen nada que ver y aquí, ¿verdad? Son mundos totalmente aparte. Sí. Sin embargo, hay elementos en común. Exacto. Y por ejemplo, para ustedes, Jesús también fue un profeta. Ustedes no consideran que Jesús era Dios, o sea, no era el Verbo encarnado, Exacto, ni Dios, ¿verdad? Ni el Hijo de Dios, pero sí lo consideran un profeta enviado por Dios. La cosa es que tenemos mucho respeto para todos los profetas que vinieron en la historia, especialmente que todos los profetas que han mencionado en la Biblia: Noé, Abraham, Moisés, Zacarías, Isaac, Jacobo, Noé, Lot, Jesús y María también. Respetamos porque ellos fueron las personas que fueron purificadas por Dios y tienen una buena conexión espiritual con Dios. Y ellos son nuestro, ¿cómo se dice? Candela para conectar con Dios. Sí. Así, entonces, según Islam, creemos que un profeta es un ser humano perfecto. Y según Sagrado Corán creemos también que sí, fueron seres humanos. Pueden hacer faltas como seres humanos, pero no pueden hacer faltas que va a romper su conexión con Dios. Entonces, en caso de Jesús, respetamos mucho, porque Él fue una Mesías para los judíos. Y también hay diferencia de creencia entre los ahmadíes y otros musulmanes. La diferencia que tenemos es que creemos que Jesús fue crucificado, pero no murió sobre la cruz. Okay. Y luego se emigró afuera de Jerusalén para
difundir su mensaje a las tribus perdidas que fueron afuera de Jerusalén y se murió en Kashmir, India. Okay. Eso es la diferencia, que tenemos también. Pero tenemos mucho respeto sobre de Jesús y también de María. Ustedes creen que también María, ¿verdad?, fue virgen, ¿no? Sí, ella fue virgen cuando dio la luz a Jesús. Y también en el Sagrado Corán tenemos capítulo 19 en el nombre de Mariam. Mariam significa María. Y se explica todo y se aclara que ella fue sana, ella fue virgen, ella fue pura cuando dio la luz a Jesús. Caramba, Matt, de verdad que esta conversación ha sido para mí bien interesante, educativa, ¿verdad? He aprendido mucho. Espero que el público también haya aprendido sobre el Islam y sobre todo que haya derrumbado esos estereotipos que muchas veces tenemos sobre los musulmanes y sobre la religión islámica. Amat, gracias por este rato, por este compartir y espero que sea la primera de muchas otras ocasiones. Perfecto, gracias. Nos volveremos a ver en otro episodio de Religión con Calle.